Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradecer la asistencia de todas las personas que estáis aquí, tanto de la gente de Dos Hermanas como los que habéis venido de fuera. Y sobre todo agradecer la colaboración de las personas que van a intervenir en la mesa, que se han prestado y se han volcado totalmente en esto, ¿vale? Como sabéis, esto está organizado por la Asamblea del 15M de Dos Hermanas, del Movimiento 15 de Mayo. Deciros que, como sabéis también, esto está abierto, la plaza está abierta a vosotros los lunes y los jueves a las 2:30 de la tarde, que es cuando nos reunimos. La mesa esta de hoy es la primera de un ciclo de debate que queremos, que estamos organizando con la idea de, como le hemos titulado, Dos Hermanas habla, soñemos otra sociedad. Mediante estas mesas lo que queremos, me pongo un poco nerviosa, perdón. Mediante estas mesas lo que queremos es que entre todos soñemos, pensemos en ese otro modelo de sociedad que creemos que, aunque sea algo utópico, podemos, digamos, caminar hacia ella, porque al fin y al cabo para eso sirve la utopía, ¿no? Para marcarnos el objetivo. Entonces, hoy hemos empezado con el tema de sanidad. Se va a hablar de ello, creo que no hace falta dar las razones por las que hemos planteado esta mesa. Sí que hemos elegido esta fecha porque mañana hay una convocatoria a nivel estatal en defensa de la sanidad pública y, invitaros a participar en Sevilla, que a las 12 de la mañana hay una concentración en el Parlamento, luego una marcha hacia el Macarena, muy cerquita, y allí va a haber también una serie de actos, como una performance, otra mesa redonda, donde van a estar, creo, prácticamente todos ellos también, y se va a leer un manifiesto. La dinámica va a ser muy sencilla. Van a intervenir primero los 4 ponentes, ahora los presentaré. Van a tener unos 10-15 minutos para las intervenciones. La idea es que se van a complementar los temas, por lo cual vamos a esperar a que acaben ellos para abrir el debate, ¿vale? Tenemos previsto acabar sobre las 1:30, 2 de la tarde, y luego, estáis invitados todos a una comidita, a la comida del traje que tenemos ahí lista, ¿vale? A ver si no se me olvida nada. Antes de pasar a la presentación de los ponentes, vamos a dejar un espacio, unos minutos, a una representante de la Residencia Pública Asistida de Montequinto, porque consideramos, es evidente que es un tema totalmente relacionado con este, y va a hablar un poco de la problemática y las reivindicaciones. Dejo aquí el estudio, ¿vale? Y ahora paso a presentar. Hola a todos, mi nombre es Chari, soy trabajadora de la residencia de Montequinto y llevo trabajando allí desde el año 84. Son 27 años ya lo que llevo trabajando y parece que conozco bien el sitio y de lo que estoy defendiendo. No hablo de oída de la residencia. El problema que tiene la residencia no es más que otro recorte más de los más brutales, de los más grandes, y está pasando aquí en Andalucía, donde se critica a lo que hacen otras comunidades porque están haciendo barbaridades con educación, con sanidad, con esto, con lo otro. Parece que aquí no se está recortando, aquí se recorta y de la manera más cruel, con la tercera edad, que es lo más duro, ¿no? Donde siempre ha sido un icono para el PSOE, que es Andalucía y sobre todo el pueblo de Dos Hermanas, es donde se está cometiendo la canallada más grande. Se está olvidando el cuidado a los mayores, que es muy grave. Yo quería hablar de las características de la residencia de Montequinto. No es cualquier residencia, es una residencia para grandes dependientes, que no es lo mismo que para válidos, para asistidos. Son personas que necesitan mucho cuidado y un sitio apropiado. No se le puede cuidar en cualquier sitio. Yo puedo ser muy buena profesional, pero si el edificio no está adecuado y no está preparado para que yo ejerza mi trabajo, no lo puedo hacer en condiciones. Es de las 3 residencias públicas que tiene Sevilla, es la mayor y la que está adaptada para este tipo de personas. Está también la de Heliópolis y la de Marchena, pero son residencias de válidos.
con una pequeña adaptación en una planta solo para grandes dependientes, pero las residencias son de válido. La residencia está enclavada en un lugar privilegiado, entre árboles, con mucho sitio para pasear con los familiares. Tiene un patio interior estupendo también para pasear por allí, un patio para las personas con problemas de mentes y problemas que tienen que estar controlados porque se podrían perder, se podrían caer, no son responsables de lo que hacen. Y eso es fundamental para este tipo de pacientes, de enfermos. Es como un pulmón que tiene la residencia y eso no se les puede quitar. No quiero pensar que sería de estas personas en un lugar encerrado, sin poder moverse y desahogarse. Toda su patología se vería agravada y más nervioso y todo mucho peor. Las habitaciones son doble de grande de las demás residencias, sin barreras arquitectónicas, 2 cuartos de baño también adaptados para que podamos mover una bañera geriátrica, que no sé si sabréis cómo es, pero yo puedo movilizar al paciente a la bañera como si fuera a pasarle una camilla. Y esa bañera la traslado al cuarto de baño, que no tiene barrera, que las puertas son doble de ancho y que no son abatibles, correderas, todo eso facilita el trabajo. Si yo no dispongo de eso, yo no podré atenderlo debidamente. Y además le estoy maltratando, porque si le tengo que manejar con grúa de aquí para allá y el doble de traslado, eso es un maltrato a la persona. Eso no se contempla en las demás residencias, porque lo que pretende la Junta de Andalucía, que camufla o maquilla el cierre llamándole traslado, es cambiarnos a otras residencias. Por ejemplo, la que ofrece el excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, que es muy generoso por su parte, ofrece una residencia que tiene recién construida y no tendrá dinero para abrirla seguramente, y la ofrece para que nos traslademos allí con la excusa de que eso es temporal mientras se construye una nueva residencia en Montequinto. Esa nueva residencia es complicado creerse que la van a construir, puesto que los presupuestos del 2012 no contemplan ninguna partida para la construcción de esa residencia. Hay una licitación, claro, pero las licitaciones no construyen dinero. Y dinero, pues no hay presupuestado para esa residencia. Entonces ahora nos vamos a Dos Hermanas, se reparten entre Dos Hermanas, Montequinto, Heliópolis y Marchena, pero esas residencias no reúnen las condiciones que reúne Montequinto. Ya ahí estamos perdiendo calidad en la asistencia. El primer punto, más sangrante. Le vas a llevar a un sitio en peores condiciones, cuando de lo que se trata siempre será de mejorar. Las residencias a las que vamos son más pequeñas, no acogen el mismo número de residentes. ¿Qué pasa con esto? Pues se congelan las listas de entrada a una residencia. Desde junio no entra nadie en la residencia de Montequinto. Y de una capacidad de 268 que tiene, pues tiene una ocupación de 150 y tanto. El caso es que hay 110 plazas libres en la residencia de Montequinto. No sé cuántas libres habrá en Marchena y cuántas libres habrá en Heliópolis, pero que están congeladas las listas de espera, aunque nos lo niegan diciendo que no hay listas de espera. ¿Cómo puede ser que no haya una lista de espera, aunque se llame de otra manera, porque ahora todo se le cambia el nombre, si cada vez la población es mayor? Cada vez nos explican de que tenemos que trabajar 2 años más para poder garantizar el pago de las pensiones. ¿Será que hay muchas personas esperando un ingreso en residencia? Pues a eso no se le está dando explicación ninguna. La administración cierra los ojos a un grave problema social que es la atención a la tercera edad y a un gran dependiente. Yo quiero pensar que el delegado no estará pensando que la gente alegremente mete a su padre, a su madre o al familiar que sea en una residencia porque sí. Es una decisión muy dura el decir voy a meter a una persona en una residencia. Eso se llega cuando ya la familia no puede atenderlo. Y no es que no quiera, es que no puede. Yo en los 27 años que llevo en Montequinto puedo decir que el 90%, no sé qué porcentaje, pero muy alto, del que tenemos allí, son personas incompatibles con la vida familiar. No es que no se le quiera tener en una familia, es que no se le puede tener. Primero, los pisos, la vivienda donde vivimos normalmente no está preparada para atender a esa persona. Yo eso lo he comprobado hace 3 años que murió mi madre, y bueno, los últimos tiempos de mi madre fueron muy complicados. Y yo me vi más negra que tiznada poder atender a mi madre en condiciones.
Lo que pasa es que era un periodo corto, por desgracia, pues tenía una fecha límite, digamos, y yo comprobé como siendo una profesional con muchísima experiencia, yo no podía atenderla en condiciones, porque no hay espacio para moverme, porque mi cuarto de baño no está adaptado para ella, aunque sea una ducha en vez de una bañera, pero hay montones de barreras que no nos imaginamos hasta que no nos llega el caso. Entonces, a este grave problema, la administración cierra los ojos, no existe. Y bueno, tenemos conocidas también gente que está en lista de espera, aunque no se les llame lista de espera, y se pone en contacto con nosotros y nos explican los dramas que están viviendo. Hay gente a la que se le ha dicho que bueno, que tiene 400 personas por delante y que si necesita la residencia ya, por problemas, tendría que irse a 50 kilómetros, porque en Sevilla no hay nada. ¿Cómo que en Sevilla no hay nada? Hay 110 plazas Montequinto vacías. ¿Por qué no se cubren esas plazas? Si hay demanda. ¿Que no hay dinero? No sé, ¿hasta qué punto? Porque la primera excusa que nos ponían para el cierre era que el edificio tenía problemas técnicos. En pocas palabras, el edificio se estaba cayendo en ruinas. Se pide un informe técnico, se piden explicaciones y aquí nadie da explicación de nada. Ahora, por lo visto, en el último pleno del ayuntamiento, el día 30 de diciembre, el señor alcalde, y eso está grabado en vídeo y colgado en YouTube, no es que lo diga yo, es que lo ha dicho él, los problemas de la residencia son económicos. Una plaza en una concertada sale por 1.600, 1.800 euros y una plaza en Montequinto son 6.000 euros o 9.000 euros si el personal, por lo visto que somos muy malos y nos damos mucho de baja, pues entonces sale 9.000 euros y eso no lo puede costear la administración. Yo ahí veo varias cosas. Bueno, en primer lugar, está reconociendo públicamente de que han mentido, porque primero hablaban de problemas técnicos del edificio, de problemas de suelo, arcillas expansivas y no sé qué problema más. Pero ahora de repente son problemas económicos. ¿Cuándo miente, señor alcalde? Cuando dice de los problemas técnicos, cuando habla del dinero. Está claro que en algún momento ha mentido. Me inclino más por el tema del dinero. Y bueno, esta es mi exposición y bueno, yo quisiera hacer un llamamiento a la opinión pública y a la conciencia de cada uno de que tenemos que defender lo público y sobre todo la tercera edad, por Dios, que eso es intocable y siempre han dicho que eso no lo iban a tocar y es por lo que están empezando aquí en Andalucía, con la educación, la sanidad y la tercera edad. Y que cada uno piense y que cada uno se dé cuenta de lo que están tratando de hacer con nosotros. Y no basta solo con pensarlo y darnos cuenta, sino que habrá que movilizarse y habrá que hacer algo contra esto. No solamente ve que es una injusticia y ya está. Movernos y esto no se puede permitir. Gracias. Va a intervenir un momentito él también hablando del mismo tema, un par de minutos, y ya paso a la mesa. Hola. Bien, me llamo Antonio López, vengo del 15M de Montequinto y había pedido la palabra a Chari para hablar de otro problema que también atañe a la barriada de Montequinto, que es referente a la contaminación y la influencia que tiene en la salud de los niños y del personal que trabaja en el Colegio Poetas Andaluces. Imagino que sabréis dónde está. Y bueno, la problemática arranca desde el año 2006 en que nuestro alcalde, don Francisco Toscano, colocó en el tejado, en la cubierta del edificio Becker, alquitrán. Ese alquitrán, con el paso del tiempo, breve periodo de tiempo, pues se filtra, los gases entran a las aulas donde están los niños. El proceso es bien simple. Ese alquitrán no puede salir hacia arriba porque tiene un sellado y sale hacia abajo que no lo tiene. Total, desde prácticamente el año 2006, eso ha ido de forma creciente, pues esos gases van entrando en las aulas de los niños y provoca dolencias, molestias, y los padres pues han llevado a sus niños al médico y los médicos en un principio pues no sabían de dónde provenía todo eso y lo derivaban
a otros médicos, neurólogos, etcétera. Pero poco a poco se ha ido afinando y se ha ido acertando en la sintomatología. Los padres hemos empezado a investigar, hemos empezado a movernos, hemos alertado a las autoridades, también se ha alertado al ayuntamiento, se ha puesto en conocimiento. El ayuntamiento pues, ha reaccionado pues, como casi todas las administraciones, tirando la pelota al tejado de la administración que está enfrente. Y hasta ahora pues dicen que se preocupan del tema, pero eficazmente no han hecho prácticamente nada. Y el asunto ha terminado en el juzgado. Ya lo hemos personado más de 20 personas, hemos constituido una pequeña asociación, pequeña, que ni siquiera todavía tiene, en fin, poder convocante, y la intención mía aquí era de sensibilizaros y alertaros del problema y sobre todo conseguir vuestra solidaridad para que en el futuro este tema se pueda llevar adelante, porque hay que tener en cuenta que los padres que iniciaron esta reivindicación, esta diríamos que interés porque este problema saliera a flote, porque no se sabía qué es lo que pasaba, pues tenga un poco de cobertura. Están muy cansados porque desde el año 2006 han estado luchando y se han encontrado con muchas puertas cerradas, ¿no? Y bueno, por parte del centro que se ha dedicado a hacer el análisis de esos gases que hay en el colegio, pues se han cometido errores, y a partir de ahí, de esos errores que se han cometido en ese análisis, parte todo. Entonces, yo pediría que por favor os sensibilizaréis con este tema, porque es un tema que afecta a la salud, y detrás de todo esto lo que hay es dinero. Nada más, muchas gracias. Paso rápidamente a la presentación de los ponentes y las intervenciones. Primero va a hablar Antonio Montaño, que tiene una larga trayectoria en el trabajo sindical. Su labor profesional es en el tema administrativo, en concreto en comisiones obreras, y actualmente es el delegado sindical en el Hospital del Bromillar y es miembro de la Ejecutiva Provincial de Sevilla y del Consejo Federal del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Andalucía. Él va a hacer su intervención en los recortes, por qué, y va a dar datos para ello. Por cierto, tenemos aquí esa pizarra por si queréis alguno anotar algo, ¿vale? A continuación va a intervenir, bueno, estoy presentándolos por orden, ¿vale? Tal como está sentado en la mesa. A continuación va a intervenir Bernardo Santos, que es jefe de la sección de farmacia hospitalaria en Virgen del Rocío, y bueno, llevan muchísimos años trabajando en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, desde hace más de 20 años, y bueno, ha trabajado en la revista Salud 2000 y en la organización de numerosos cursos y jornadas. Bueno, él no va a hablar ya de lo que serían las consecuencias de los recortes. A continuación va a intervenir Ruth Suárez, que es médico de familia. Actualmente trabaja en un centro de atención primaria en Las Cabezas y además activista en Amnistía Internacional en la sección local de aquí de Sevilla. Ella ya lo que va a contar es en qué se traduce esto en las unidades de gestión clínica y en los centros de atención primaria. A continuación va a intervenir Luis Silva y desarrolla su labor en temas de enfermería. Es jefe del bloque de cuidados críticos y urgencia y atención a la ciudadanía del Hospital Macarena. Es responsable de emergencias sanitarias del Macarena y secretario de la Asociación Andaluza de Enfermería de Urgencias. Él en concreto se va a centrar en la traducción de todo este tema en los servicios de urgencia, ¿vale? Yo me retiro, tenéis 10-15 minutos por intervención, me voy a sentar ahí al lado del compañero Bolón que está tomando nota. La idea de la mesa y de todo este ciclo es que vayamos sacando propuestas, conclusiones de ellos. Invitaros a que luego en el debate participéis lo más posible, porque ellos son los especialistas, los profesionales que tienen toda la experiencia, pero también ahí estáis también profesionales, usuarios, y todos tenemos mucho que opinar sobre esto. Al final, bueno, Bolón nos dará un poco las conclusiones del tema, y bueno, luego Lola también va a ayudar con el tema del turno de palabras, ¿vale?
Buenos días. Como ha dicho Paqui, me llamo Antonio Montaño. Bueno, soy responsable de delegado sindical en el Hospital del Tomillar por comisiones obreras, miembro de la Junta de Personal del área hospitalaria de Balmes, pero sí quería aclararos antes de intervenir que en principio yo aquí vengo a título personal, no represento a comisiones obreras y hablo, y mis opiniones, mis humildes opiniones son como Antonio Montaño, ¿no? En segundo lugar, agradecer a los organizadores del evento que me hayan invitado, ¿no? Y igualmente felicitarlos porque, bueno, este tipo de iniciativas, con los tiempos que corren y los que están por venir, la verdad es que son indispensables para agitar la conciencia de los ciudadanos, recuperar la unidad para luchar contra los recortes de derechos y del estado de bienestar, ¿no? Viene como anillo al dedo la intervención de la compañera Shari de Montequinto y del compañero del 15M de Montequinto, porque es que no hay absolutamente en lo que vamos a contar y en las sucesivas metas que ya he visto que vaya a organizar, como educación, etcétera, etcétera, veréis que todo parte del mismo origen, en mi opinión, y no hay ninguna diferencia, todo viene dado por lo mismo, ¿no? Dicho esto, bueno, pues comienzo mi intervención. Primero, decir que la sanidad pública es la única capaz de garantizar el derecho a la salud, cumpliendo así el precepto establecido en la Constitución española, en el artículo 43, que refiere el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos. Decir que nuestra sanidad pública es de las mejores de Europa y del mundo, con un gasto sanitario total y por habitante muy por debajo de los países de la Unión Europea, teniendo en cuenta los 15 países más importantes de la Unión Europea. Y teniendo en cuenta además la importancia que esto tiene, porque el crecimiento presupuestario también está muy por debajo de estos países, ¿no? Aquí me gustaría abrir un paréntesis, porque entiendo que no es posible entender qué está pasando y hacia dónde va nuestra sanidad pública si antes no se hace un análisis del por qué está pasando esto, ¿no? Mi intención no es hacer un análisis pormenorizado de los datos que doy a continuación, pero sí me gustaría destacar algunas cuestiones que me parecen muy importantes para que se pueda entender por qué está pasando, el origen por qué está pasando, ¿no? Bajo mi punto de vista, el problema es muy fácil. El problema fundamental de los recortes es esta Unión Europea que se ha creado, que a través de órganos que encabezan esa Unión Europea, órganos antidemocráticos que no elegimos, como son, nosotros elegimos, como sabéis, el Parlamento Europeo, que apenas tiene ningún tipo de decisión. Sí tiene la decisión más importante órganos de la Unión Europea como la Comisión Europea y fundamentalmente el Banco Central Europeo, que es donde se corta el bacalao, ¿vale? Es quien marca todas las pautas, todas las premisas de lo que pase, ¿no? Estos órganos de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo, son correa de transmisión del Fondo Monetario Internacional y son correa de transmisión, a su vez, de los poderes económicos y de las multinacionales, que imponen su plan de ajuste y el déficit cero. Fijaros, para que os hagáis una idea, lo que está saliendo en prensa todos estos días y que nos están bombardeando información con estos temas, para que os hagáis una idea de cómo actúa el Banco Central Europeo, poneros un ejemplo para que se entienda. En estas últimas fechas se ha inyectado 500.000 millones de euros al Banco Central Europeo por los países miembros, es decir, por nosotros, ¿vale? Nosotros inyectamos ese dinero al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo traslada o presta ese dinero a entidades bancarias con el objetivo de que fluya el crédito y se reactive la economía. Bien, ese dinero lo presta al 1%. Esas entidades bancarias, en vez de cumplir con este objetivo de que fluya el crédito y poder reactivar la economía y salgamos de las crisis que tenemos, ¿vale? En vez de hacer eso, lo que hacen es especular. Y estas mismas entidades bancarias, nuestra deuda pública, nos la compran, ¿vale? Pero nosotros a cambio tenemos que pagar unos intereses muchísimo más altos de los que han comprado ellos. Es decir, ellos compran dinero al 1% y después nos lo prestan, y nos lo prestan a un interés del 3,75,
en el mejor de los casos, como ha pasado ahora. Eso, como podéis entender, es el negocio del ciclo, ¿no? Si realmente la Unión Europea y el Banco Central Europeo estuviera al servicio de los ciudadanos, en vez de al servicio de los especuladores, este dinero podría ser prestado directamente a los países y no se verían estrangulados por estos intereses impagables que significan miles de millones de euros. Para ser sumisos a esa política de especulación, como sabéis, la mayoría de nuestros políticos, aunque ha pasado desapercibido en nuestra Constitución española, en agosto, con nocturnidad y alevosía, en 15 días, lo que parecía que en 30 años no se podía modificar, pues han modificado un artículo y han introducido un texto dentro de nuestra Constitución española que lo que hace es anular todo el resto de la Constitución española. Me explico. Introduce un texto donde dice, al hilo de lo que contaba antes, que España, lo primero y lo prioritario es el pago de la deuda y después los intereses de la deuda. Y si queda dinero, para el resto. Y por ello tenemos las consecuencias que estamos teniendo. Por eso tienen los recortes de Monte Quinto, por eso están produciendo los recortes de sanidad y se van a seguir produciendo recortes en todo el estado de bienestar, ¿no? En educación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa la muerte de los servicios públicos en general y de la sanidad pública en particular. Es imposible defender la sanidad pública sin que haya un presupuesto suficiente. Se está estrangulando la sanidad pública para cumplir los planes de ajuste y los objetivos de déficit impuestos por Bruselas suponen el cierre de servicios, el despido de trabajadores y el copago. Que yo me gusta más, en vez del copago, repago. ¿Por qué? Porque ya pagamos una vez y lo que quieren hacer no es pagar otra. Por tanto, no es copago. Es un concepto que yo entiendo que está equivocado y realmente yo entiendo que es más correcto decir repago, ¿no? Este déficit público no es más que un pretexto, un argumento para llevar a cabo estos recortes presupuestarios en la sanidad pública. Y curiosamente, se están dando estos recortes en la sanidad pública, pero traspasando presupuestos a la sanidad privada. Lo que pasa es que ahora algún compañero de la mesa os dará datos más detallados de estas cuestiones, de por qué se está privatizando y por qué nos cuesta mucho más la sanidad privada que la sanidad pública. Fijaros que es una excusa lo del cumplimiento del déficit cero a tan corto plazo, que el único objetivo que persigue es el de hacer inviable y deteriorar progresivamente la sanidad pública y ponerla en bandeja, en manos de las multinacionales y aseguradoras privadas, fundamentalmente norteamericanas, ya que esto supone un margen de negocio de billones con B de euros y por tanto es un plato apetecible de estas multinacionales americanas sanitarias. Quiero poneros un ejemplo del invento del déficit público para estrangular todo lo que es el estado de bienestar y el recorte de derechos. El mayor déficit público de la historia se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Llegó a ser el déficit público hasta el 50% del PIB. Los gobernantes de aquel momento decidieron que era más importante ganar la guerra que otras cuestiones. Y no pasó absolutamente nada. Terminó la guerra, la posguerra, se reactivó la economía, se terminó con el déficit público y no pasó nada. Entender que es un pretexto el que nos sirve para estrangular todo lo que es el estado de bienestar y todo lo que es el recorte de derechos, ¿no? Déficit ha existido siempre y nunca ha habido ningún problema, excepto ahora, cuya pretensión no es otra que la que os señalaba, ¿no? Como decía antes, haceros otro pequeño paréntesis en el que, para que fijáis que esto lo está pasando en lo que es los temas sociosanitarios, los temas sanitarios. Yo pongo mi ejemplo personal en el tema educativo, que yo creo que va a ser objeto de la siguiente mesa, pero sí quería poner un ejemplo, para que veáis que esto está todo elaborado y bien elaborado en un laboratorio. Yo pertenezco al Consejo Escolar del Instituto de Vistasur, donde está mi hijo estudiando, y soy el presidente de la asociación de ANPA, de la Asociación de Padres de este instituto, y os puedo asegurar que el instituto está en números rojos. Es decir, el presupuesto para gasto corriente todavía no ha llegado desde este año. Se están viendo negro y tiznados para poder pagar las facturas normales, la factura de la luz, la factura del agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, posiblemente eso no esté pasando en el instituto de mi hijo. Posiblemente esto está pasando en todos los institutos.
Es preocupante los criterios utilizados para los presupuestos que están elaborando las comunidades autónomas para 2012, al igual que lo fueron en 2012. Criterios que afectan al futuro y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La reducción por segundo año de los presupuestos sanitarios están provocando, entre otras cuestiones, una drástica reducción de personal, recortando fundamentalmente trabajadores que intencionadamente el sistema tiene en precario. Un dato: el Servicio Andaluz de Salud, que tiene 110.000 trabajadores, existe ahora mismo aproximadamente unos 13.000 trabajadores que son eventuales, que tendrían que ser plazas vacantes porque provienen de jubilaciones de compañeros que se jubilan, pero que el SAT, con el objetivo de poder recortar constantemente, pues lo que hace es mantenerlos en precario, y así, cuando les interesa, prioriza los criterios económicos y va metiendo tijeras. Resultado que eso tiene: la calidad de la asistencia que prestamos en los hospitales se está viendo mermada. Yo el otro día estuve en una reunión donde participaba todo el personal médico y el personal de enfermería en el hospital, y ya ellos le decían al jefe que no podían más y que su profesión se estaba viendo discriminada porque no podían prestar la asistencia de calidad que ellos quisieran, ¿no? Además de este tipo de reducciones, se están produciendo otras. Se están produciendo reducciones en fondos de investigación, con lo cual no se puede investigar sobre las enfermedades que se van produciendo y sobre la solución de estas, ¿no? Se está reduciendo en formación, con lo cual los profesionales también no pueden formarse, por tanto no pueden prestar la calidad de asistencia que quisieran, ¿no? El presupuesto para inversiones, como podéis comprender, es cero. Los recortes que estamos recibiendo los trabajadores son muy importantes, y además, como consecuencia de ello, se están dando cierres de plantas, de quirófanos y otros servicios y unidades asistenciales, que significa igualmente privatización. Fijaros, si yo cierro quirófanos para quitar listas de espera, aunque sean de intervenciones que no sean muy graves, por ejemplo, imaginaros catarata, juanete, cualquier historia, yo empiezo a aumentar las listas de espera, y el que pueda pagárselo, ante la imposibilidad de que lo pruebe la sanidad pública, va a poder, o va a tener, se va a ver obligado a acudir a la sanidad privada para que lo operen, con lo cual se está produciendo un trasvase de la sanidad pública presupuestario a la sanidad privada. Además, no hay que olvidar tampoco que el Sistema Nacional de Salud constituye uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo del país. Es un sector estratégico de la economía española. Fijaros, si empezamos con 5 millones de parados, además no aprovechamos la coyuntura de los públicos, en el caso del Sistema Nacional de Salud, donde se están dando todos estos recortes, pues bien vamos, ¿no? El paro va a aumentar todavía más, ¿no? Como decía, 110.000 trabajadores están en el servicio de salud. Nosotros, como usuarios y como trabajadores, en el caso de los miembros de la mesa, no podemos consentir este deterioro que está empezando a sufrir como consecuencia de estos recortes. Os voy a dar, ya voy terminando, ¿vale? Os voy a dar algunos datos de estos recortes. Entre los presupuestos en 2011 y el proyecto de presupuesto de 2012, los sitúan en una disminución de un 2,25% de media, sin contar Castilla-La Mancha, que no estaba metido en este cálculo. Pero hay que tener en cuenta que a esto hay que añadir que entre 2010 y 2011 se situaban en una media del 4,24% de... Pero, perdón, 4,24% añadido al 2,25%. Pero que esto tampoco es real, porque estos cálculos están hechos sobre los presupuestados. Si hacemos el contraste sobre el gasto real sanitario, la reducción presupuestaria es muchísimo mayor, ¿no? No sé si me da tiempo de algunos datos. Sí, un minutito. Y termino. No, tampoco pasa nada. Vale. Fijaros, entrando más en detalle de estos datos, ¿no? En Andalucía, me voy a centrar un poco más, podría dar los datos de toda España y de todas las comunidades autónomas, pero me voy a centrar un poco más en Andalucía, ¿no? En el 2011 respecto al 2010 se han reducido el 4,56%, y eso significa aproximadamente 450 millones de euros menos, ¿vale? En el año 2011. Prácticamente eso se arrastra en 2012. Nos están vendiendo que en Andalucía este año el presupuesto en sanidad no se disminuye, ya está disminuido. Seguimos con los 450 millones de déficit también para este año. Y dicen
que no solamente no se disminuyen, sino que están vendiendo lo que se aumenta realmente es un 0,15. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que aquí de la foto ahora mismo hasta el 25 de marzo no se va a mover nadie, ¿vale? Y después, a partir del 26 de marzo, vendrán las modificaciones presupuestarias y veremos cómo esos recortes, en base a todo lo que contaba antes, se van a disminuir. Y termino, el gasto por habitante en 2010, por habitante en Andalucía, significó un 0,84 menos. En 2011 ha significado un 5,13, significa 63,58 euros menos por habitante, y en el año 2012 va a haber otro recorte por habitante de 59,35 euros aproximadamente por habitante, con lo cual fijaros la repercusión que va a tener para nuestra salud este tipo de recorte, ¿no? Nada más, no me extiendo más, paso la palabra a los restos de compañeros y gracias por vuestra atención. Espero que sean los datos de interés y me gustaría acabar con la famosa palabra de Stephen Heise de indignado, porque los tiempos que nos esperan, la verdad es que merece la pena que estemos unidos y defendamos esto, porque estamos hablando de conquista de 100 años de la clase trabajadora, ¿no? Nada más, gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Me quiero sumar a la enhorabuena a los organizadores por la necesidad de este debate y por la cantidad de público, ¿no? que nos hemos reunido aquí. Y me gustaría empezar diciendo una frase para que se os grabara bien dentro. El sistema sanitario actual no nos lo han regalado, no ha caído del cielo. El sistema sanitario, tal como lo conocemos ahora mismo, es una creación muy reciente, no tiene más de 20 años, es una conquista social de los trabajadores, de los profesionales, de la ciudadanía de este país. Y tenemos el sistema que tenemos porque se dio una coyuntura económica, social, política especial en la España de la transición y se pudo montar en contra de todo el entorno internacional donde otros países estaban desmontando sistemas parecidos al nuestro. En la primera transición, los profesionales sanitarios tenían, en la lucha antifranquista, había un grupo de profesionales sanitarios muy politizados, y aparte en las organizaciones obreras, en los sindicatos y en los partidos de la izquierda plural, había un deseo inmenso de construir un sistema sanitario público de calidad en España. Esto además tuvo la sinergia del movimiento ciudadano, ¿no? En cada barrio, en cada pueblo, se reclamaba por la asociación de vecinos, el centro de salud, los usuarios se organizaban, se crearon las primeras asociaciones de usuarios y consumidores, y todo eso hizo posible que los gobiernos preautonómicos empezaron a desarrollar un sistema como el que tenemos ahora, que es verdad que después creció de manera desigual en unas comunidades autónomas y en otras. También dio la casualidad que España estaba un poco al margen del panorama internacional, no se sabía en el capitalismo internacional un poco qué iba a pasar de España, y eso fue así posible. Más tarde España entra en la OTAN, entra en la Unión Europea, y como ha dicho Antonio, cuando la Unión Europea mira en el sistema sanitario que tenemos en España, dice, bueno, ¿pero qué es esto? Esto es una cosa muy pública, esto parece Cuba, esto no puede ser. Y empiezan los primeros intentos de recorte, las primeras visiones neoliberales sobre el sistema, incluso ya a finales de los años 80, la Ley General de Sanidad en España es del 86, a finales de los 80, y empiezan las primeras voces privatizadoras que se paran porque todavía hay muchos profesionales en edades más jóvenes y muchos ciudadanos en contra, y se paran el Informe Abril, se paran los intentos de privatización de los gobiernos últimos del PSOE, de Solchaga, de todos aquellos ministros de Economía tan neoliberales que tuvimos, ¿no? ¿Por qué os he contado toda esta batallita? Pues porque creo que el sistema sanitario que tenemos es una cosa atípica en Europa por su carácter mayoritariamente público, por su calidad, y que es un lujo que tenemos que defender. Y creo que las nuevas generaciones, las generaciones que han nacido ya con el sistema implantado, a lo mejor no aprecian lo que tenemos, ¿no? Y por eso la necesidad de organizarnos y de defenderlo así. Yo recuerdo, pues cuando en los pueblos, no conozco bien 2 hermanas, pero en pueblos más pequeños que sí he conocido, había un médico que pasaba consulta en su plaza particular, ¿no?
con un pequeño sueldo del ayuntamiento y con un platillo para que los enfermos fueran echados sin ninguna tecnología, con su fonendo y poco más, ¿no? Cuando en Sevilla había 2 ambulatorios, María Auxiliadora y María de Paradas, no había más, masificados y sin tecnología, porque apenas había radiología, los laboratorios estaban diseminados, eran de mala calidad. Cuando la atención a las urgencias en aquella época, bueno, estábamos hablando hace 20 años, ¿no? Eran las casas de socorro de los ayuntamientos y la Cruz Roja, que atendía los puestos de carretera para los accidentes de tráfico, y las casas de socorro de la Cruz Roja en la ciudad, y no había nada más. Luego estaban los grandes hospitales de la Seguridad Social, tipo Virgen del Rocío, eminentemente quirúrgicos, fundamentalmente para reparar la mano de obra obrera para las grandes empresas, y luego había algunos hospitales de universidades y diputaciones así muy diseminados en ciudades grandes. Esto era lo que teníamos. Luego, que tenemos una red de atención primaria bastante potente. En el pueblo que os hablo del médico con el platillo, pues hay un centro de salud con 14 médicos y 26 enfermeras, perfectamente dotado, con una sala de rehabilitación, con educación maternal, van a los institutos, hacen prevención de salud. Tenemos eso, tenemos hospitales comarcales en las zonas más deprimidas y rurales, tenemos una red hospitalaria de altísima calidad científica y tecnológica, tenemos un 061, que es una empresa pública, es una empresa modelo, en fin. Y esto solo ha ocurrido en 20 años, ¿no? Solo lo hemos podido disfrutar, yo que tengo 50, 20 años de mi vida, ¿no? Por eso es tan importante que lo preservemos, por eso es tan importante que no volvamos a la España de los años 60, donde tener una enfermedad grave suponía una ruina familiar. Había que vender las vacas, había que vender un terreno para poder pagar la enfermedad, o había que aguantarse con esa enfermedad y el desenlace que tuviera, ¿no? Y bueno, después de esta arenga, me gustaría deciros que esto, que no nos han regalado el sistema y que ahora nos lo quieren quitar. Como ha dicho Antonio muy bien, nos lo quieren quitar porque hay unos intereses del capitalismo internacional de hacerse con el pastel de lo que supone el gasto sanitario en España, 650.000 millones de euros por lo más bajo, y llegar hasta más de 1 billón de euros por los cálculos más altos. Y como eso es invendible a la población, pues nos tienen que engañar. ¿Cómo nos engañan? Pues con una cadena de engaños que está perfectamente estudiada, como él ha dicho, que me gusta mucho, que está diseñada en un laboratorio. Primero, nos tienen que decir que el sistema es insostenible. Estamos en crisis, que los estados no tienen dinero y que esto de la sanidad es el despilfarro más absoluto, que no hay quien lo pague y que hay que recortarlo porque es que nos hundimos, ¿sí? Entonces, una vez que se recorta, el sistema se deteriora. Empieza a dar mala asistencia, la gente empieza a protestar, la gente empieza a estar descontenta con su sistema sanitario público, que es lo que se busca, y entonces viene la privatización como una solución. La privatización es la panacea de la solución de los problemas del sistema, y ya está cerrado el círculo. Con la privatización entra el capital internacional a hacerse con el pastel. Pero si nos lo dijeran claramente, si nos dijeran que la empresa USP, la propietaria del Sagrado Corazón en Sevilla, que es una de las grandes multinacionales del mundo, la empresa Capio, que es la propietaria del Hospital de Villamed, que tenéis aquí en Dos Hermanas, la segunda multinacional del mundo, primera europea, que estas dos empresas y alguna más están deseando quedarse con nuestro sistema público, nos pondríamos todos de uñas, no nos lo pueden decir. Entonces lo que nos tiene que decir es que no se puede pagar, como no se puede pagar hay que recortarlo y privatizarlo. Y así le dan el sistema a estas empresas. Y entonces tenemos que tener algunas ideas claras de por qué es mentira que no se puede, que el sistema es insostenible. El sistema es perfectamente sostenible. Entonces, ¿cuáles serían las 3 grandes ideas fuerza para defender luego en la tertulia en el bar que el sistema público es sostenible? La primera, que el sistema en España, comparado con otros países, es mucho más barato. Luego, si en Francia, Alemania, Suecia, Noruega y tal se están gastando más en el sistema sanitario que nosotros, el nuestro es más barato, pues será más sostenible que los otros, porque hay que recortarlo, ¿no? La segunda idea es que además, como ha dicho también Antonio, se pueden aumentar los ingresos para financiar el sistema. Se pueden recuperar impuestos, se puede reorganizar el gasto para aumentar la financiación del sistema, ¿no?
Y el tercero es que además se pueden hacer cosas para ahorrar que no supongan recortar prestaciones y recortar servicios. Sería, en primer lugar, que es más barato que en otros países. En segundo lugar, que podemos financiarlo mejor sacando dinero de otros sitios donde lo hay. Y el tercero es que incluso podemos recortar en algunas cosas, como por ejemplo el gasto farmacéutico o la utilización de alta tecnología, que no son necesariamente recortar prestaciones. Y voy a analizar un poco estas tres ideas, si os parece, ¿no? Se ha repartido por ahí un folletito donde están más claritas. Y Antonio también lo ha dicho, el porcentaje de gasto que España dedica respecto al Producto Interior Bruto es menor que la media europea, es del 6,5%. En Europa la media está en torno al 7,5-8%. Dependiendo que veamos la Europa de los 15 o la Europa de los 25, puede variar entre el 7,5 y el 9. Es decir, España gasta menos en sanidad que los demás países. Pero además, la estructura de ese gasto es que España gasta todo. Si solo cogemos el gasto público, es todavía menor, se baja mucho más por debajo de la media europea que el resto de los países. Es decir, España en gasto sanitario está por debajo, pero sobre todo en gasto privado, porque en España, por ejemplo, es privado la odontología, mucha parte de la salud mental, mucha parte de los cuidados crónicos, ancianos y discapacitados, nos lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, mientras que en muchos países europeos la seguridad social cubre la odontología, no solo como aquí, las extracciones dentales, sino en algunos países incluso hasta la ortodoncia de los niños, ¿no? Los cuidados domiciliarios, los cuidados familiares a enfermos mentales y discapacitados están cubiertos por la sanidad pública, no por el ámbito sociosanitario, ¿no? Después, el incremento del gasto sanitario en España, como también he dicho antes, ha sido más suave, menor a lo largo de los años que en Europa. Entonces, los que tendrán a lo mejor que recortar son los europeos, en todo caso, que tuvieran que recortar, pero tampoco, ¿no? Pero porque nosotros que gastamos menos que la media europea, ¿no? Luego, otro argumento es que el de la financiación. Se puede sacar dinero, como él ha dicho, de donde hay dinero para invertirlo en gasto sanitario. Hay un problema en España que el dinero de las comunidades autónomas llega desde el Ministerio de Sanidad, que es el que recauda los impuestos, excepto en el País Vasco y en Navarra. Y el dinero que viene para sanidad no viene con carácter finalista. En Andalucía sí se gasta prácticamente íntegro en sanidad, otras comunidades no. A lo mejor el dinero que viene para sanidad en Valencia o en otras comunidades lo están gastando en hacer unos juegos de vela o en hacer unas carreras de Fórmula 1, ¿no? Y eso es un problema porque lo que se recauda para sanidad muchas veces no se gasta en sanidad. Por ahí, exigiendo que todo lo que se recauda para sanidad se gasta en sanidad, podríamos aumentar la financiación y no haría falta recortar. Por otro lado, hay una gran diferencia entre el gasto en salud por habitante entre las comunidades autónomas. Andalucía está en torno a la media, pero hay comunidades que están en 1.135 euros por habitante y año, y hay comunidades autónomas que están muy por debajo, están en 900 y pico, y otras, País Vasco y Navarra, que son las que más gastan, están en 1.300 y 1.400 euros por habitante y año. Es decir, estas diferencias hacen que, bueno, pues, en teoría, las que más gastan deberían recortar más, las que menos gastan deberían recortar menos. Pero eso no es así, se recorta en función de la ideología política o del grupo de gobierno que hay, lo cual demuestra una vez más que el recorte es una estrategia ideológica y no es una necesidad de los sistemas, ¿no? Y luego la tercera idea es que podríamos hacer cosas. Con el gasto que tenemos ahora, por ejemplo, el gasto en medicamentos. España es el país de la Unión Europea con mayor gasto en medicamentos. Un 26% del gasto sanitario se va en pagar medicamentos. Y esto ha habido muchas estrategias. Andalucía, hay que reconocerlo, ha tenido una estrategia potente, pero limitada, en recortar el gasto de medicamentos. ¿Y por qué no se recorta más en gasto de medicamentos? Pues porque España es un gran fabricante de medicamentos. Hay muchísimas fábricas de multinacionales en España, y luego la industria nacional que está localizada en Cataluña es una industria potente. España tiene la industria automovilística y detrás la de medicamentos. Entonces, pues hay muchas presiones políticas para que no se recorte en medicamentos en España. Si
nos pusiéramos en el porcentaje de gasto en medicamentos medio que tiene la Unión Europea, se calcula que se ahorrarían unos 5.000 millones de euros al año en España. Sin embargo, esto no se hace, se recorta en centros sociosanitarios, en personal y en prestaciones. En Andalucía tenemos una cosa muy sangrante, que es el último medicamentazo que hubo en el año 2004 en el gobierno de Aznar, que retiraron de la financiación pública un montón de medicamentos realmente que no servían para nada, que no tenían una evidencia contrastada, una medida adecuada. En Andalucía dijo el gobierno andaluz que se financiara, porque Chávez en aquel momento con todo nuestro dinero dijo que él era más progresista que nadie, que financiaba medicamentos inútiles. Esos medicamentos han sido financiados hasta hoy y suponen 28 millones de euros anuales en Andalucía. Sin embargo, eso no se recorta, porque políticamente no es correcto. Un solo medicamento, el Inmunoferón, que no sirve para nada, cuesta anualmente en Andalucía 4 millones de euros. Es decir, hay margen para recortar en cosas inútiles, como por ejemplo la mala utilización de la alta tecnología o los gastos derivados de la falta de coordinación entre primaria y hospitalizada, ¿no? Cuando a un paciente se le hacen determinadas pruebas diagnósticas, luego va al hospital y esas pruebas se han perdido y se repiten, ¿no? En el mismo hospital pasa un especialista a otro y repite las pruebas, etc. Bueno, con todo esto, deciros que los recortes que conducen a la privatización son una estrategia ideológica, que no son necesarios, que es una excusa, que tenemos que tener claras las ideas de cómo combatir esta ideología y que tenemos que apreciar nuestro sistema sanitario, que es de calidad, que no nos lo han regalado y que es un lujo. Muchas gracias. Hola, yo soy Ruth Suárez y soy médico de familia. Ya mis compañeros la verdad es que han introducido bastante el tema que yo iba a tratar y bueno, yo como llevo pocos años también trabajando en atención primaria, pues mi exposición va a ser más que nada mi experiencia un poco limitada, pero creo que puede ser útil para los ciudadanos y para lo que estamos defendiendo, que es la sanidad pública. Como ha comentado Bernardo, yo creo que la sanidad pública es una cuestión de principios, la salud es un derecho y los argumentos de que la sanidad no se sostiene pues son para quien crea solamente en la rentabilidad de los derechos de las personas. Habrá que gestionarlo mejor, pero son derechos legítimos que hemos conseguido con el trabajo de muchos compañeros y de la sociedad y que no deberíamos perder. Yo voy a explicar un poco cómo funcionan los centros de atención primaria y cómo se está traduciendo pues, todos los logros que habíamos conseguido, cómo se están recortando con esos recortes que ha comentado Antonio. La atención primaria se estructura desde 2007 en unas unidades que controlan el funcionamiento del centro de salud, que se llaman unidades de gestión clínica, que consiste en dar un presupuesto al centro de salud y que este centro de salud pues, con unos objetivos que buscan siempre la máxima calidad de la asistencia, gestione esos recursos. Entonces, en un principio, estas unidades buscaban una excelencia profesional, unificando criterios, ya el médico no podía mandarme lo que le parecía al paciente. Hay una serie de estudios y de protocolos basados en evidencia científica y a eso es a lo que hemos hecho en nuestra formación continuada, sistemas de coordinación entre atención primaria y especializada y todo esta creación de unidades de gestión clínica iba orientada a dar una asistencia sanitaria de la máxima calidad y fomentar también que el profesional estimulara, ¿no? En que se actualizara y en que diera esa asistencia de calidad. Y todo esto es estupendo y al principio la verdad es que creo que se empezó a funcionar y de hecho funciona, pero en los últimos años la mayoría de los gestores y directores de estas unidades han perdido un poco el norte y ya lo importante no es tanto la calidad asistencial, entendida como la relación médico-paciente, sino el ahorro y el gasto sanitario y que hay que ahorrar y que no hay dinero. Y yo no sabía todas esas
cosas pregunta Antonio de por qué nos están presionando tanto y a la vez. Entonces nos están funcionando como una empresa privada, hacemos reuniones de objetivos y de cómo vamos y de lo que hay que hablar y que gastamos mucho y que no se puede derivar tanto al especialista y que no podemos mandar tantos medicamentos, que es verdad. Y además uno de los objetivos también de la unidad es que los pacientes estén contentos, ¿no? Y ¿cómo se consigue eso si estamos reportando tanto? Pues demora hacer que el paciente llegue al centro de salud y si necesita ver a su médico pues lo pueda ver en 24 horas, el especialista en un par de meses y claro, eso es a costa de meter con calzador en las citas, de ver 50 pacientes, más de 50 pacientes diarios en consulta de atención primaria, a menos de 5 minutos por paciente, de que los especialistas también cada vez están más presionados con presión asistencial, de que las urgencias están saturadas. Yo he trabajado en las urgencias de San Hilario y son las peores del distrito sanitario Sevilla Sur, con diferencia. Vienen a urgencias unas 300 personas, 300 personas diarias y las guardias son de 24 horas. Ayer nos vimos para más detalles. El caso es que en estas condiciones se nos pide cada vez más algo y que hagamos educación para la salud, que hagamos todos los programas de calidad que teníamos que aplicar, que asumamos gran parte de la asistencia que anteriormente asumían los especialistas, porque hablo de atención primaria. Entonces ahora hacemos un montón de cosas que antes hacía el internista, el endocrino, el otorrino, el ginecólogo. Y lo que nos llega ya más a los profesionales es el gasto, el derroche que es la sanidad, más que empieza a perderse el discurso de que lo que había que hacer era tratar bien a los pacientes y que fuera de la máxima calidad. ¿Qué es lo que ha conseguido esto? Pues que los profesionales estamos insatisfechos y nos han enfrentado a los pacientes. Muchos profesionales, en mi caso no, gracias a Dios, y creo que es porque llevo poco tiempo, pero muchos profesionales ven al paciente como el enemigo. El paciente abusa del sistema, el paciente quiere recetas o derivaciones sin motivo, viene a urgencias sin motivo, y además como son 5 minutos por persona, pues no nos da tiempo a averiguar cuáles son los motivos reales que el paciente o que necesita, por el que el paciente necesita nuestra asistencia. Y tampoco nos da tiempo a explicarle por qué no le mandamos al especialista, por qué es mejor hacer ejercicio que tomar una pastilla. Entonces lo rápido en 5 minutos es ¿qué le pasa? ¿Cómo le alivio rápido? Una pastilla. Y así es muy difícil bajar el gasto de las clases farmacéuticas. Y entonces ya está todo lo que está vendido. A nosotros nos han convencido de que si los pacientes tuvieran que dar un copago o un repago, como dice Antonio, por la asistencia sanitaria, la verás como una abusada. Si tuvieran que dar un ejemplo, si cada vez que viene una urgencia, pues iban a ser más responsables en la utilización del sistema. Y a los pacientes nosotros notamos cómo sienten que la sanidad está mal gestionada, que los profesionales somos unos privilegiados, que trabajamos muy cómodos, que estamos tomando siempre café, que dormimos en las casas. Y entonces pues se traslada, y yo lo noto también en muchos pacientes, que bueno, que si esto se gestionara de forma privada, pues funcionaría mejor, porque los profesionales no vivirían como funcionarios. Y resumiendo, pues yo pienso que tenemos una sanidad pública excelente, gracias al esfuerzo que ha comentado Bernardo de muchos años de una sociedad y de unos profesionales, que ya inevitablemente ha empezado esta privatización, aunque parece que todavía no, pero ya ha empezado, porque ya tenemos muchos hospitales concertados y, por ejemplo, en Madrid la sanidad, aunque se define como pública, prácticamente es privada, y que lo que tenemos que hacer es ir todos a una, no vernos ni los profesionales a nosotros como el enemigo, ni los pacientes a los profesionales como gente que lo que busca es no trabajar, porque no es así. Esta es una profesión vocacional
lo que queremos es ayudar a las personas en las mejores condiciones posibles. De momento nos están presionando a nosotros, sobre todo. Pero llegará un momento en que nos quiten derechos a nosotros, a los pacientes de todos. No podemos permitir que nos enfrenten y porque estamos juntos en esto. Por una sanidad pública, porque la salud es un derecho y un deber. Hola, mi nombre es Luis Silva, soy enfermero hace 25 años. Soy el responsable de la parte de enfermería y atención a la ciudadanía, de toda la parte de crítica del Hospital Macarena, urgencias, UCI, coronaria. Soy un absoluto crítico con el sistema público, he sido durante 25 años, y un absoluto defensor del sistema público. Es decir, me parece bien que lo critiquemos y me parece bien que lo modifiquemos y me parece bien que lo mejoremos. Pero creo que debemos de empezar a darnos cuenta del enorme beneficio que nos reporta a toda la ciudad. Yo quería centrarme en la... Quería dar las gracias primero por invitarme. También es un honor poder ayudar a desarrollar esta jornada. Así que muchas gracias. Y después quiero centrar mi charla sobre todo en el tema de la urgencia. De hace 100 años, casi ninguno de nosotros estábamos vivos, pero no hace tanto. Hace 100 años son los primeros datos que tenemos en Sevilla, en la provincia. En toda la ciudad de Sevilla se atendían en las casas de socorro anualmente a 5.000 lesiones a mano de sala, que llevaban 5.000. Este año pasado, solamente en la urgencia del Hospital Macarena hemos atendido a 220.865 ciudadanos, 220.000 personas. Eso quiere decir aproximadamente 600 y pico personas cada día. Obviamente hay errores, pero la mayor parte de la gente sale y sale bien. Y hay como 280 personas haciendo ese trabajo. Y hay como 50 y tantas camas, 53 camas. O sea, que somos casi un hospital. El empeño sistemático de degradar el sistema sanitario público es, tal como decía Bernardo, una estrategia ideológica. Y es, tal como decía Antonio, un diseño sentado en un laboratorio, en un despacho. O sea, no es casual. Hay un montón de mitos que circulan entre la ciudadanía porque a veces no tienen datos, y a mí me gustaría a ver si pudiéramos ayudar a desmontarlo. Uno de ellos es que la salud pública es cara. Bueno, de eso no vamos a hablar, porque ya lo han dicho los compañeros. No es cara, es mentira, no es cara. Lo privado sí que es caro, y mucho. Otra es que lo público se gestiona mal. Es que claro, que es un desastre, porque... No, mire usted, el Servicio Andaluz de Salud tiene más de 100.000 trabajadores. Eso es casi lo que hay en este pueblo. 100.000 trabajadores que van a diario a su puesto de trabajo y que hacen su labor aproximadamente bien. Y obviamente que en 100.000 tíos trabajando a diario hay errores, no va a haber. Pero no es lo mismo decir hay errores que hay que corregir que decir es que esto no es un desorden. En general las cosas se hacen y se hacen muy bien. O sea que ese mito de que esto es un desorden es mentira. Otro mito, que ahora le ha pasado un poquito a segundo plano porque está muy vigente hasta hace 2 años, es la de la hiperfrecuentación de los inmigrantes. Es que esto es un desorden. Esto se arruina porque vienen todos los latinoamericanos que pretendamos, todos los marroquíes, eso es del mundo. Mire usted, eso es estadísticamente falso. En primer lugar, la mayor parte de esos inmigrantes que vinieron trabajaron cotizando y por tanto tienen derecho. O sea, no le están haciendo un regalo, ya ellos han dado su parte antes. Y en segundo lugar, el porcentaje de gente inmigrante que atendemos es bastante poco. O sea que eso es otra de las grandes mentiras que han intentado ir colando, porque la estrategia comienza, como después vamos a explicar, por degradar lo público y por enfrentar al ciudadano con lo público. Ahí es donde empieza. Cuando el ciudadano cree que eso que tiene no es un valor, es cuando lo degradan porque se lo pueden quitar. Entonces llevan años tratando de degradar lo público. Otro de los mitos es la poca calidad de lo público en referencia con lo privado, porque aquí lo privado sí que funciona esto bien, ¿viste? Por eso tiene 0,1% de razón. Es verdad que
en los establecimientos privados hay mejor hostelería. O sea, las habitaciones normalmente están puestas con un poquito más de flores. Y es verdad que todo el mundo te llama de usted y es muy respetuoso todo el mundo, porque está muy asustado porque se nos lo echan. Pero por todo lo demás es estadísticamente falso. Es bastante peor que lo privado, que lo público. Técnicamente hablando, bastante peor que lo. De hecho, cualquier sanitario, enfermero, médico, cualquier persona que trabaje dentro del sistema, si se enferma, si tiene que quitar una uña, a lo mejor se va a la clínica privada. Pero si tiene cualquier cosa mínimamente grave, sabe que sale corriendo para lo público. Y nosotros sabemos de lo que estamos hablando. O sea, cuando te digan la clínica privada sí que es buena, no, mira, vete tú. Yo no. Tú vete a la privada, no te preocupes. Otro de los mitos con los que tratan de enfrentar al ciudadano con el funcionariado, específicamente en la salud, es que ganan mucho. Es que los funcionarios, ellos llegan a las 10 de la mañana, se van a tomar un café y a eso de las 12 empiezan y ganan un dineral. Mire ustedes, en torno al 90% o más de los funcionarios, su sueldo no llega a 1.000 euros. Y algunos reciben mano más, yo recibo un poco más, porque ahora guardia y hago noche, no sé cuánto, no sé qué, y al final sacas algo más. Pero no se puede decir un sueldo de 1.000 euros, que muchos no lo superan ni loco, sea un sueldo. Sí he tenido estabilidad, sí. Antes hizo su oposición y pensaba que iba a ser estable. Y ahora también se lo están quitando, ya que ahora empezamos a tener miedo. Todos esos mitos que circulan acerca del funcionariado, acerca de lo público, todo eso lo que hacen es degradar intencionadamente un sistema que está funcionando más que razonablemente bien. Aunque obviamente hay que arreglar cosas, y muchas. Todo ese ataque es muy dirigido y ha habido algunos casos que serían para colgar o meterle fuego en una plaza pública a alguno, si estuviéramos en tiempo cuando se metiera fuego en la plaza a la gente. Yo quiero recordar algunos de los casos que han sido muy sonados. Y fue muy sonado el caso y después se olvidó. En el año 2005, no sé si os acordáis de un caso del doctor Luis Monte. Este señor era el coordinador del servicio de urgencia del Hospital Severo Ochoa de Leganés de Madrid. Bueno, en el 2005, una denuncia sin nombre acusa a todo el personal sanitario de ese servicio de urgencia de haber cometido 400 asesinatos. 400 asesinatos. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, no quiere decir de qué partido es, ya sabéis, ¿no? Dice que eso, ¿cómo va a ser? Han matado a 400 personas, los destituyen inmediatamente. Destituyeron a 5 jefes, destituyeron a 3 supervisores, los largaron inmediatamente. Pero eso no podía ser. Entonces la gente dice, pero oiga, por una carta privada que usted ha recibido sin firmar eso. Bueno, pues esta gente ya no ha vuelto a trabajar en urgencia, pasaron el quinario, por supuesto trataron de defenderse, se fueron a los tribunales. 3 años y pico después, los tribunales ganaron todos los juicios. Todos los juicios. Los jueces no solamente le dieron la razón, sino dijeron textualmente que no había ningún indicio de mala praxis. Claro, eso ya no llega tanto a los medios. Lo que queda es que allí había uno en lo público que mataba a la gente. Bueno, han ganado todos los juicios. Concretamente, Luis Montes ha ganado además incluso un juicio ya privado por insultos directos que hicieron entre ellos. O sea, que al final para comer está bien, porque al final saca mucho dinerito él. Pero el sistema privado ha quedado seriamente dañado. Eso que uno dice, bueno, eso pasará en algún lado lejos. Aquí, en nuestra ciudad, en Sevilla. Hace 4 días ha salido un periodiquito que se llama 20 minutos, La Primera Plana. El titular de La Primera Plana, hace 4 días. Las urgencias del Macarena son las peores de España. ¿Sí te acuerdas? Claro, dice, bueno, a ver qué dicen, ¿no? Uno habla el periódico y vuelven a repetir. La urgencia del Macarena, las peores de España. Vaya. En el artículo no mencionaban ningún dato sobre la urgencia del Macarena. Hablaban de lesiones cerebrales que se habían producido no sé dónde, de no sé qué en Madrid. No decían ni una sola palabra del Hospital Macarena. Usted habla de un hospital referente en esta ciudad, hace un insulto de esa categoría y no da ningún dato. Bueno, los hemos denunciado. Pero aunque los hayamos denunciado, han repartido miles de ejemplares de eso. Entonces, la estrategia es muy intencionada. Ellos van a por lo público, van a que la gente crea que lo público no funciona, porque después de decirle lo que tú tienes no vale nada, te lo voy a comprar por 2 euros. Vente a lo privado, que esto sí que funciona de verdad. La utilización política de la salud es otro de los grandes errores que han cometido tanto los unos como los otros, porque
no solamente los sectores económicos fuertes están queriendo quedarse con esa rentabilidad posible que puede dar la salud pública, es que todos los sectores políticos han utilizado a la sanidad para ganar votos. Ahí recuerdo lo que estaba contando Bernardo antes, decir, no, yo estas medicinas, aunque sean inútiles, no las quito, pues yo soy más no sé qué que no sé quién, y yo hago... Entonces, ese manijeo permanente con la salud ha hecho que se vaya deteriorando también. Entonces, en definitiva, nuestros padres, los padres de nuestros padres, y nosotros mismos, los que llevamos más mayorcitos, hemos colaborado en construir un sistema que da envidia en el resto del planeta. De las mejores sanidades del mundo, sin ninguna duda. Y no es una cuestión de emotividad, como le parezca que lo suyo es mejor. No, mire usted, nosotros estamos recibiendo enfermeros y médicos desde cualquier lado del mundo para venir a mirar cómo estamos haciendo. Eso lo hemos construido todos. Nosotros no podemos permitir que una pandilla indeseable haga de negocio con nuestra salud y con la salud de los que están alrededor nuestro. Habría que hacer el ejercicio de imaginarse cómo sería una sociedad sin salud pública. Habría que preguntar a los 50 millones de norteamericanos cómo hacen con el cuerpo de una pierna. Habría que tratar de imaginarse qué haría yo si mi hijo se le rompe una pierna. ¿Qué más ruina? Entonces, ese bocado, porque pega directamente en el corazón de los ciudadanos e inmediatamente repercute en el bolsillo, es lo que quieren las empresas privadas. Porque ¿qué no harías por tu hijo? ¿Qué no pagarías por creer que vas a salvar la vida de tu hijo? Eso es lo que quieren las empresas privadas. Entonces, sanidad pública, sin ninguna duda. Mejor gestión, sin ninguna duda. Hay errores, sin ninguna duda. Pero mucha atención cada vez que alguien en un bar o en una charla trata de degradar lo público. ¿No han visto? Lo público es muy bueno. Y lo vamos a hacer mejor. Y nada, muchas gracias.